Ahí está. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a empezar con el tema de continuidad y teoremas fuertes. Vamos a empezar dando la definición, dos definiciones de continuidad. Continuidad a través de vecindades, continuidad a través de sucesiones. Vamos a dar ejemplos de cómo aplicar ambas definiciones y nos vamos a dar cuenta de algo, que prácticamente las pruebas que se hicieron para el límite son las mismas que vamos a hacer en continuidad. O sea, lo que hicimos en límite se repite en continuidad y entonces prácticamente las pruebas vienen a ser iguales, ¿sí? Prácticamente porque claro que hay detalles, no es lo mismo límite a continuidad, no es lo mismo para nada, y ahorita lo vamos a discutir un poquitito nada más. Después le vamos a dedicar una clase completa a relacionar límite con continuidad, pero ahorita vamos a ver hacer un pequeño comentario de cuál es la relación entre ambas. Vamos a hacer ejemplos de cómo se aplica la definición de continuidad a través de vecindades, a través de sucesiones, y vamos a probar que ambas definiciones son igual de potentes, son equivalentes, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer en la clase de hoy. Hacemos eso y termina la clase, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar dando la definición de continuidad a través de vecindades, que es la definición más común, ¿va? Empezamos. Definición de continuidad a través de vecindades. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues vamos a considerar una función f de un dominio de subconjunto de Rn. Vamos a tomar un punto x0 en D. Aquí x0, a diferencia del límite, aquí el punto x0 tiene que estar en el conjunto D. Puede ser o puede no ser punto de acumulación. Aquí eso no nos va a importar. Lo único que estamos exigiendo es que este punto x0 sea un punto del dominio. Eso es lo único que exigimos, ¿va? ¿Qué es lo que dice la definición? Decimos que f es continua en el punto x0 si sucede lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0, existe delta, que depende de la epsilon, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es menor a delta epsilon, entonces la distancia de f de x a f de x0 es menor que epsilon. Otro detallito. Aquí no estamos exigiendo que esta distancia sea mayor que 0. No estamos exigiendo que x sea distinto de x0. No. Incluso puede x ser igual a x0 y está bien. La definición permite eso, que el punto x coincide con el punto x0. ¿Ok? Entonces, aquí hay mini detalles entre la definición de límite y continuidad, ¿no? Se parecen, a primera vista se parecen un montón y parecen equivalentes. O sea, aquí parecía que estamos diciendo que el límite de esta función es f de x0, pero vamos a ver más adelante que de principio son cosas distintas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Déjenme. No, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función de un dominio de subconjunto de Rn, x0 un punto en D. Para que una función f sea continua en x0, ¿qué debe suceder? Que para cada epsilon mayor que 0, existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x es un punto del dominio cuya distancia x0 es menor a delta epsilon, entonces la imagen, la distancia de f de x a f de x0 es menor que epsilon. ¿Ok? Vamos a hacer una interpretación geométrica de esta definición. Pero antes, creo que alguien tiene prendido su audio, así que por favor podría apagarlo. No sé quién lo tiene prendido. Ah, creo que ya. Gracias. Geométricamente, ¿cómo se ven las cosas? Bueno, pues igual que en el límite, la epsilon que representa es el radio de una vecindad centrada en f de x0. Epsilon representa un radio de una vecindad centrada en el punto f de x0, justo como indica el dibujo. ¿La delta qué es? Geométricamente. La delta es el radio de una vecindad centrada en x0. ¿Ok? Aquí tenemos la vecindad centrada en el punto x0. Esta condición, que x esté en D y que la distancia de x a x0 sea menor a delta epsilon, es lo mismo
es equivalente a decir que el punto X pertenece en D, intersección la vecindad de radio delta epsilon, con centro en X0. O sea, cuando nosotros pedimos que el punto X esté en D y que la distancia de X a X0 sea menor que delta epsilon, lo que en realidad estamos pidiendo es que el punto X sea un punto del dominio y de la vecindad de radio delta epsilon con centro en X0. Entonces, aquí estamos tomando un puntito. Aquí estoy dibujando algo. Estamos tomando un punto X que está tanto en el dominio de la función como también está en esta pequeña vecindad. ¿Va? Y por último, que la distancia de f de x a f de x sea menor que epsilon, ¿eso a qué es equivalente? A pedir que f de x pertenezca a la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0. ¿Sí? O sea, cuando decimos que la distancia de f de x a f de x es menor que epsilon, por definición, eso quiere decir que f de x debe de caer dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0. Entonces, cuando a este punto le aplicamos la f, debe de caer dentro de esta vecindad. ¿Sí? Y así las cosas, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Voy a subir tantito. Lo que está diciendo la definición es que aquí hay un para todo en nuestra definición de continuidad. Para todo epsilon mayor que 0. Eso geométricamente, ¿en qué se traduce? En que para toda vecindad centrada en f de x0, por pequeño que sea el radio, a cualquier vecindad que tú tomes aquí, centrada en f de x0, siempre existe, ¿qué representa la delta? Un radio de una vecindad centrada en x0. Existe una vecindad lo suficientemente pequeña, centrada en x0, con la propiedad. ¿Qué propiedad va a tener esa vecindad? Va a tener la propiedad de que quitamos un punto en el dominio, intersección la vecindad, ese punto, su imagen va a distar de f de x0 menos que epsilon. O sea, aquellos puntos que caen dentro de esta vecindad y se forman parte del dominio, cuando les apliquemos la función, van a meterse dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0. Y no importa qué tan pequeña sea la epsilon, qué tan pequeña sea la vecindad, siempre va a haber una delta, un radio de la vecindad centrada en x0, que va a hacer que los puntos del dominio dentro de esa vecindad se metan dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0. Eso es lo que está diciendo la definición de continuidad. Y con el detalle de que este punto X le estamos dando la posibilidad de que sea el punto X0, a diferencia del límite. En el límite del punto X0, el punto X no podía coincidir con el punto X0. Y además, en el límite, pedíamos que este punto X0 fuera un punto de acumulación. Aquí estamos pidiendo únicamente que el punto X0 pertenezca al conjunto D. Eso es lo único que estamos exigiendo. Si es punto de acumulación o no es punto de acumulación, no nos importa eso. Solo estamos exigiendo que el punto X0 pertenezca al conjunto D. ¿Se parecen las definiciones? Sí, pero no es lo mismo hablar de límite que hablar de continuidad. Y después vamos a ver ejemplos de cómo no coinciden las dos definiciones y bajo ciertas condiciones, porque sí van a coincidir bajo ciertas condiciones, justo van a coincidir, pero eso lo vamos a ver después. Le vamos a dedicar una clase a ver la relación entre límite y continuidad, pero después, ¿ok? Ahorita vamos a estudiar este concepto y vamos a poner ejemplos, ¿ok? ¿Bajo? Y lo que le estaba comentando, primera observación, la única condición que le pedimos a X0 es que sea elemento del conjunto D. O sea, que el punto de X0 pertenezca a D. Es la única condición que estamos exigiendo. X0 no necesariamente es punto de acumulación de D. Entonces podemos tener estas dos situaciones. Podemos tener que el punto X0 pues no es punto de acumulación. ¿Estamos de acuerdo que este punto, así como lo dibujé, en este dibujito, el punto X0 no es de acumulación, está separado de todo el dominio. Ajá.
la definición de continuidad da chance a tener una situación de este estilo. Lo único que estamos exigiendo es que el punto X0 pertenezca en D. Y la otra posibilidad que tenemos es que X0 sí sea punto de acumulación. Pero si lo tenemos, tenemos algo de más. ¿Está bien? Pero no estamos exigiendo en nuestra definición de continuidad que el punto X0 sea punto de acumulación. Si lo es, no hay ningún problema. Y si no lo es, pues también está bien todo. ¿Ok? Entonces, podemos tener estos dos casos y podemos abordar continuidad. Si tenemos dominios de este estilo, está bien. ¿Ok? Bajo. Y algo que uno podría creer es que continuidad es lo mismo a este límite. Al límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a f de x0. Pero no, no son lo mismo. Continuidad no es lo mismo que este límite. El límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a f de x0. Vamos a ver más adelante que bajo ciertas condiciones eso sí se vale, pero de principio no son equivalentes. ¿Ok? Entonces ahorita nos quedamos con ese pequeño comentario y ya después le dedicamos una clase completa a relacionar límite de una función con la continuidad. ¿Va? Bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es dar ejemplos de cómo se aplica esta definición de continuidad. Vamos a hacer dos ejemplos, uno muy sencillo y uno bastante complejo, de cómo se aplica, cómo se demuestra que una función es continua en un punto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los ejemplos. Ahí va. Primer ejemplo, vamos a tomar esta función. F es una función de R en R, tal que a cada punto X le asignas la constante C. C es una constante. Tómate un punto X0 en los reales fijo. Vamos a demostrar que la función F es continua en X0. ¿Ok? O sea, tú tomas un punto X0 en R y vamos a trabajar con la función constante C. ¿Qué vamos a demostrar? Que la función constante C es continua en este punto X0 que nos tomamos. ¿Qué punto es? Es cualquier punto de R, pero en el ejemplo va a estar fijo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos agarramos de la definición de continuidad. ¿Qué es lo que dice la definición de continuidad? Subo tantito. Que para todo epsilon mayor que 0, debe de existir una delta que depende de la epsilon, tal que si x está en D y la distancia de x0 de x a x es menor a delta epsilon, y entonces la distancia de f de x a f de x0 es menor que epsilon. Como aquí hay un para todo, ¿cómo empezamos la prueba? Dando una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Proponer esta delta epsilon. Dar una delta epsilon buena. ¿Qué significa hacer una delta epsilon buena? Significa que si tomo un punto en D, cuya distancia de x a x es menor a delta epsilon, esta distancia se hace menor a epsilon. Eso es ser una delta epsilon buena, que cumpla esta condición. ¿Va? Bajo. Y comenzamos con el ejemplo. Empezamos dando una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué queremos demostrar? Que existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x es un punto del dominio cuya distancia x0 es menor a delta epsilon, entonces la distancia de f de x a f de x0 se hace menor que epsilon. Y lo mismo que en el límite. Vamos a empezar a hacer algebrita sobre esta expresión. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Sí? Entonces, notemos que para cada punto del dominio, que es R, para cada punto X en R, se satisface lo siguiente. La distancia de f de x a f de x0, esto es igual a c menos c. ¿Por qué? Porque recuerden la regla de correspondencia de nuestra función. Lo que hace es que a cada punto x lo manda a c. Entonces, ¿cuánto vale f de x? C. ¿Cuánto vale f de x0? También vale c. Entonces, la distancia de f de x a f de x0 es igual a c menos c, el valor absoluto de c menos c, pero eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que esta distancia
y este número son iguales. Y si yo quiero hacer esto menor que epsilon, eso es equivalente a hacer esto menor que epsilon. Pero observen lo siguiente. Acabamos de llegar a que para que la distancia de f de x a f de x0 sea menor que epsilon, es suficiente y necesario que epsilon sea mayor que 0. Pero esto es algo que se cumple siempre. ¿Cómo tomamos a la epsilon? Mayor que 0. Ajá. Esto es verdadero. Entonces lo que nos está diciendo este sí, solo sí, es que para que esto se cumpla, esto se debe cumplir, pero esto ya sabemos que es verdadero. Entonces, esto siempre va a cumplirse. Entonces, justo en este ejemplo, por la simplicidad de la función, por ser la función constante, en este caso, la delta que tomemos va a funcionar, la que sea. Si tomamos delta epsilon igual a 1.000.000, delta epsilon igual a 4, delta epsilon igual a 1/2, no importa. La delta epsilon que tomemos, por ejemplo, voy a hacer un dibujito aquí de una delta epsilon. En la gráfica de la constante voy a dibujar la delta epsilon. Por ejemplo, me tomo esta delta epsilon. Y esa delta epsilon, sin reflexionarlo, sin nada, va a funcionar. ¿Por qué? Por la simplicidad de la función, es una función constante. Si tú te tomas un punto aquí adentro, le aplicas la función, ¿cuánto va a valer? Pues por ser la función constante va a valer la constante. Se lo aplico a x0 también y va a valer f de x0. Y entonces esta distancia realmente va a ser menor que epsilon, sin importar en este caso muy particular cómo haya tomado la delta. Yo tomé delta epsilon igual a 1, por lo simple que es ese número, pero cualquier delta va a funcionar. Yo propongo a delta epsilon igual a 1, y como aquí, como ya les dije, en realidad cualquier delta es buena en este ejemplo. Por la simplicidad de la función, cualquier delta va a funcionar, ¿sí? Y hay que ver que esa delta es buena. Hay que comprobarlo, aunque sea muy simple el ejemplo, se tiene que comprobar. ¿Qué significa hacer una delta buena? Pues nos tomamos un punto del dominio cuya distancia x0 es menor a la delta que propusimos, que es 1, y comprobamos que la distancia de f de x a f de x0 realmente se hace menor que epsilon. Pero así como le hicimos en el dibujo. ¿Cuánto vale f de x? C. ¿Cuánto vale f de x0? C. ¿Cuánto vale la distancia de C a C? 0. Entonces esto realmente se hizo menor que epsilon. Ajá. ¿Y cómo tomamos la epsilon? Fue cualquier número mayor que 0, fijo pero arbitrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué se sigue? Pues se sigue que la función f es continua en el punto x0. Y ahí acaba nuestro primer ejemplo, muy sencillo la verdad, pero ahora viene un ejemplo un poco, de hecho sí, bastante complejo, ¿sí? ¿Cómo lo ven? Si está bien, ¿hay dudas? Si hay dudas, díganme por favor, ¿va? ¿Todo bien seguros? Bueno, bajo y pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a tomarnos esta función f, que va de los reales en los reales, y lo que hace es que a cada punto x lo manda a x a la n, con n un natural. Entonces aquí tenemos un montón de funciones, ¿no? Porque n puede ser cualquier natural. Podría ser n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Entonces podemos tener la identidad, la x cuadrada, una parábola, la x cúbica, la x cuarta, la x quinta. Aquí solo dibujé 3, ¿no? De las 3 posibilidades. Pero en realidad tenemos tantas como naturales. Por cada natural tenemos una de estas funciones, ¿va? Tomamos x0 en R. Vamos a demostrar que la f es continua en el punto x0, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, nos agarramos de la definición de continuidad en un punto. Empezamos dando una epsilon mayor que 0, porque así lo dice la definición, fija pero arbitraria. Tomamos epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Y qué tenemos que demostrar?
Tenemos que demostrar que existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si la distancia de x a x0 es menor a delta epsilon, entonces la distancia de f de x a f de x0 se hace menor que epsilon. Y hacemos lo mismo que en el caso del límite. Empezamos a hacer álgebra sobre esta expresión. Vamos a tratar de llevar eso, lo que queremos hacer menor que epsilon, vamos a tratar de llevarlo a una expresión más simple, lo más simple posible, que nos permita ir encontrando la delta que buscamos, ¿no? Nosotros buscamos una delta. La delta, ¿qué es? Es una condición que se le impone a esta distancia. Estamos pidiendo que buscamos una delta. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que si esta distancia se hace menor que esta delta, esta imagen, la distancia de las imágenes, se hace menor que epsilon, ¿sí? Entonces, vamos a acotar esto de tal forma que sea fácil encontrar la delta que nos va a servir, ¿sí? Entonces, bajo y vamos a hacer aquí algo de álgebra, que chequen. Notemos que para cada x en R se tiene lo siguiente. La distancia de f de x a f de x0, ¿eso a qué es igual? ¿Con qué función estamos trabajando? Estamos trabajando con la x a la n, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale f de x? F de x es x a la n. ¿Cuánto vale f de x0? Es x0 a la n. Entonces nos termina quedando que esto es igual a el valor absoluto de x a la n menos x0 a la n. Tenemos una diferencia de números elevados a la n. Nosotros conocemos una fórmula, ¿verdad? Para desarrollar esa diferencia. Sabemos que eso es igual a el valor absoluto de x menos x0 por x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por x0 más puntos suspensivos más x por x0 a la n menos 2 más x0 a la n menos 1. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? La enuncié y la demostré yo. Igual con esta notación A y B. Y la escribí de esta manera. A la n menos 1 más a la n menos 2 por b más a por b a la n menos 2 más b a la n menos 1. Así es como la enuncié. Y estamos aplicando esta fórmula aquí abajo. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, expresamos a valor absoluto de x a la n menos x0 a la n como este valor absoluto enorme. El valor absoluto de un producto sabemos que es igual al producto de los valores absolutos, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos dos factores. Este es el primer factor y aquí tenemos el segundo factor. Entonces usamos esa propiedad que acabo de comentar y ¿qué obtenemos? Obtenemos que esto es igual al valor absoluto de x menos x0 por el valor absoluto de x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por x0 más puntos suspensivos, x por x0 a la n menos 2 más x0 a la n menos 1. Tenemos ese producto de valores absolutos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la desigualdad del triángulo generalizada. ¿Qué es lo que decía? Si tenemos el valor absoluto de una suma de n números, eso es menor o igual a la suma de los valores absolutos de cada término. Eso también ya lo demostramos, ¿verdad? Hicimos la prueba por inducción matemática. Entonces, aplicamos desigualdad del triángulo y nos termina quedando valor absoluto de x menos x0 por valor absoluto de x a la n menos 1 más valor absoluto de x a la n menos 2 por valor absoluto de x0 más puntos suspensivos, valor absoluto de x por valor absoluto de x0 a la n menos 2 más valor absoluto de x0 a la n menos 1. Entonces, ¿qué hicimos? Acotar. Empezamos acotando. Acotamos al valor absoluto de f de x menos f de x0, porque con eso empezamos, lo acotamos con todo con este término de aquí. Valor absoluto de x menos x0 por toda esta expresión. Ok, ahí está nuestra primer acotación. Que uno podría pensar, con esa acotación no es muy buena, que digamos, porque acabamos de llegar a una expresión que se ve bastante complicada. Sí, efectivamente, se ve muy complicada y es realmente muy complicada, pero
Esa es nuestra primera acotación. No estamos diciendo que con esa acotación ya vamos a dar la delta epsilon. No. Nuestra primera acotación. Nuestra primera acotación. Ahora, de esta primera acotación podemos inferir esto. Fíjense. De esta desigualdad, que se cumple para todo X en R, podemos decir esto. La distancia de f de x a f de x0 va a ser menor que epsilon, siempre y cuando este productote sea menor que epsilon. ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense, esto es consecuencia de esta desigualdad. Si tú haces esto menor que epsilon, pues con mayor razón la distancia de f de x a f de x0 va a ser menor que epsilon. Ajá. Entonces, si tú logras hacer esto menor que epsilon, pues con mayor razón esta distancia realmente va a ser menor que epsilon. ¿Va? Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Proponer una primera propuesta de delta. Vamos a hacer una primera propuesta de delta para poder acotar este término que se ve demasiado complejo. Proponer una delta, vamos a interpretarlo geométricamente. Aquí va a ser una primera propuesta de delta. Eso geométricamente, ¿qué significa? Voy a subir un dibujito que hice aquí arriba. ¿O no? ¿Saben qué? Voy a dibujar mejor algo aquí. Aquí voy a dibujar algo. Fíjense. ¿Qué significa geométricamente una primera propuesta de delta? Ahí va. Eso es un dibujo. Aquí tenemos nuestro dominio. Voy a pensar que aquí está nuestro dominio. Aquí tenemos al punto x0. Una primera propuesta de delta es restringir a los puntos x con los que vamos a trabajar. Porque la delta, ¿qué representa? La delta es el radio de una vecindad centrada en el punto x0. Entonces, si yo propongo una primer delta y trabajo con los puntos que distan de x0 menos que esa delta, lo que estoy haciendo es restringir los puntos con los cuales voy a trabajar. Digamos, si mi delta es 1, vamos a dibujarla aquí. Lo que estoy haciendo es ahora decir, voy a trabajar, ya no voy a trabajar con todos los puntos de R, voy a enfocarme únicamente en ver, en estudiar a la función con aquellos puntos que se encuentran en esta vecindad. Yo solo voy a trabajar ya con estos puntitos de esta vecindad. Ajá. Eso analíticamente, ¿en qué se traduce? En tomar un punto, dejen que se marque, ajá, encontrar un punto cuya distancia x0 sea menor que 1. Si la primera delta que vamos a proponer es delta igual a 1, lo que estamos haciendo es concentrarnos en ver qué es lo que le pasa a la función con puntos del dominio que distan de x0 menos que una unidad. Ya no estoy trabajando con todos los puntos de R, no. Ya solo estoy trabajando con los puntos del dominio cuya distancia x0 es menor que 1. Y con esa condición vamos a poder acotar este término que nos estorba bastante. Lo vamos a poder acotar por algo que es constante. Y entonces se nos va a hacer una expresión más sencilla ahora sí. Y esa va a ser más sencilla de manejar y vamos a encontrar condiciones sobre las cuales esta distancia, bajo las cuales esa distancia se hace realmente menor que epsilon. ¿Sí me entienden? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a proceder. O sea, a lo mejor ahorita todavía no queda claro cómo esto va a ayudarnos, pero ahorita van a ver que proponer una primer delta nos va a permitir acotar todavía más y por cosas que son más simples. Ahí va, fíjense. Tomamos delta igual a 1. Va. Ahora, tomamos un x en el dominio es todo R, entonces tomamos un punto real, cuya distancia x0 sea menor que 1. Bajo esas condiciones, ¿qué tenemos? Valor absoluto de x, vamos a sumarle un 0.
¿qué cero le vamos a sumar? Menos x0 más x0. Le sumamos ese cero. Entonces nos queda valor absoluto de x menos x0 más x0. ¿Qué más? Aplicamos desigualdad del triángulo y fíjense lo que nos va a quedar. Valor absoluto de x menos x0 más valor absoluto de x0. ¿Sí? Pero, como nuestra delta es igual a 1, entonces esta distancia, ¿cómo es? Es menor que 1. ¿Y qué nos termina quedando? Que la distancia de x a x0 más el valor absoluto de x0, todo eso va a ser menor a 1 más valor absoluto de x0. Y entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que el valor absoluto de x es menor a 1 más el valor absoluto de x0. Y es justo lo que puse aquí abajo. Valor absoluto de x es menor estricto a 1 más valor absoluto de x0. Y si yo elevo a la k, para todo k natural, ¿qué es lo que obtengo? Que el valor absoluto de x a la k es menor a 1 más valor absoluto de x0 a la k. Ajá, pero aquí viene algo muy, muy padre. Vamos a hacer una reflexión que es importante en este ejercicio. Esto ya es constante. Ya estamos acotando a esta variable. Esto se supone se mueve en toda la vecindad de radio 1 con centro en x0. Esa x en valor absoluto elevada a la k ya la estamos acotando por algo que es constante, ¿sí? ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Que vamos a poder acotar, por ejemplo, este término, este otro término, este otro término, por cosas constantes. Y esto se ve imposible de acotar, pero ya lo estamos acotando. Consecuencia de haber propuesto una primer delta, una primer restricción a la distancia del punto X al punto X0. ¿Sí? Pues vamos a hacer la cuentita. Fíjense. Así las cosas, tenemos lo siguiente. Si la distancia de x a x0 es menor que 1, entonces, fíjense, el valor absoluto de x menos x0 por el valor absoluto de x a la n menos 1 más valor absoluto de x a la n menos 2 por valor absoluto de x0 más valor absoluto de x por valor absoluto de x a la n menos 2 más valor absoluto de x0 a la n menos 1, toda esa suma, toda esa sumota, fíjense cómo la vamos a acotar. Este término es menor que este de aquí. ¿Por qué? Por lo que vimos aquí arriba. Valor absoluto de x a la k es menor a 1 más valor absoluto de x0 elevado a la k. Si k es igual a n menos 1, pues obtenemos que esto es menor que este término de aquí. Después, valor absoluto de x a la n menos 2 va a ser menor que 1 más valor absoluto de x0 a la n menos 2. Seguimos en cada sumando, acotando lo que tenga a la x. Ajá. Y continuamos con eso. Valor absoluto de x, lo acotamos con 1 más valor absoluto de x0. ¿Y por qué no le hacemos nada a valor absoluto de x0 o valor absoluto de x0 a la n menos 2 o valor absoluto de x0 a la n menos 1? Porque eso es constante. Ajá. Todos esos términos son constantes y entonces ya no hace falta hacerles absolutamente nada. Y esos términos ya son constantes. Lo que no era constante es todo lo que involucraba la x. Y entonces, ¿qué nos termina quedando? Que todo este productote, por feo que se vea, se terminó acotando por valor absoluto de x menos x0 por 1 más valor absoluto de x0 a la n menos 1 más 1 más valor absoluto de x0 a la n menos 2 por valor absoluto de x0 más puntos suspensivos, 1 más valor absoluto de x0 por valor absoluto de x0 a la n menos 2 más valor absoluto de x0 a la n menos 1. Y uno podría decir, ese término está horrible también. Sí, pero es constante, eso es lo importante. Este término, esto ya es una constante. Ya no involucra a la variable x. x0 está fijo, la n-2 también son valores fijos. Ajá, entonces ya acotamos, todo este término es una constante. Y esta acotación fue válida bajo el supuesto, esto es algo importante,
esta desigualdad se valió bajo qué condiciones. Bajo la condición de que la distancia de x a x0 es menor que 1. Esa condición fue fundamental para poder hacer esta segunda acotación. Ajá. Entonces, por eso es que se propone una primer delta, para acotar. Ajá, acotamos y ya llegamos a una expresión, pues que realmente, aunque ahorita no parezca, es más simple. ¿Por qué? Porque, déjenme bajo, porque esto realmente se termina viendo como la distancia de x en x0 multiplicado por una m, donde esta m es una constante, a saber, esta de aquí. No importa que sea un número enorme, es una constante al final de cuentas. ¿Va? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Cualquier duda díganme, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Con todo esto, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue esto. Vimos que si tomamos un número x, cuya distancia x0 es menor a 1, entonces, con todo lo que hemos hecho hasta ahorita, tenemos esto. La distancia de f de x a f de x0 es menor o igual, esta fue nuestra primera acotación, es menor o igual al valor absoluto de x menos x0 por todo este producto. Pero después, como tomamos delta igual a 1, se valió esta desigualdad de aquí. Es menor a la distancia de x a x0 por toda esta constante. Y esto es igual al valor absoluto de x menos x0 multiplicado por la constante m, donde m, ¿quién es? ¿Cómo vamos a definir a m? Pues como este numerote de aquí arriba. M es todo esta sumota. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Lo que terminamos viendo es que si la distancia de x a x0 es menor que 1, entonces la distancia de f de x a f de x0 es menor o igual al valor absoluto de x menos x0 multiplicado por una constante m que desde luego es mayor que 0. Ese número es mayor que 0. Déjenme, lo escribo, de hecho. Aquí. ¿Por qué? Por tener este 1, por tener estos valores absolutos. Esto es mayor que 0, este es mayor que 0 también, mayor que 0, mayor que 0. Ajá. Entonces este producto realmente es algo, un término mayor que 0, es una constante mayor que 0. Y acotamos a nuestra distancia de f de x a f de x0 por este término. Y eso está bien, porque ahora esta desigualdad nos permite decir lo siguiente. Voy a borrar tantito esto. Con esto tenemos lo siguiente. Para que la distancia de f de x a f de x0 sea menor que epsilon, basta con hacer la distancia de x a x0 multiplicado por nuestra constante m menor que epsilon. ¿Por qué? Pues por la desigualdad que tenemos arriba, por lo que a lo que acabamos de llegar. Si nosotros, en que se, por eso, ajá, ahí está. Si nosotros hacemos esto menor que epsilon, si hacemos nosotros la distancia de x a x0 por m menor que epsilon, pues con mayor razón la distancia de f de x a f de x0 va a ser menor que epsilon, ¿sí? Entonces, vamos a buscar condiciones sobre las cuales esto sea menor que epsilon, porque si eso es menor que epsilon, eso obliga a que esto sea menor que epsilon, a que la distancia de f de x a f de x0 se haga menor que epsilon. Pero aquí hay que hacer lo siguiente, hay que notar esto. Para que esta distancia sea menor que epsilon, es suficiente y necesario que la distancia de x a x0 sea menor a epsilon entre m. Y aquí acabamos de encontrar una condición. ¿Qué es lo que se hizo de esta desigualdad, de esta desigualdad? Pues simplemente despejar a la distancia de x a x0. ¿Sí? Eso es lo único que se hizo. Se pasó a la m del otro lado dividiendo. Y así es como se obtuvo esto. Ajá. ¿Qué encontramos? Encontramos una condición sobre la distancia de x a x0. Encontramos una restricción sobre esta distancia para que esta desigualdad se satisfaga. Es suficiente y necesario
que la distancia de x a x0 sea menor a epsilon entre m para que esta desigualdad se satisfaga, ¿ok? Y si se satisface esto, como ya vimos, como ya comentamos, se va a satisfacer esta desigualdad. Pero todo esto se valió con nuestra delta auxiliar, nuestra primera propuesta de delta, igual a 1. Pero aquí aparece otra propuesta de delta, porque aquí hay una condición sobre esta distancia, ¿verdad? Entonces, esta va a ser nuestra nueva propuesta de delta. Esta va a ser nuestra delta 2, ¿sí? Pero como queremos que todo lo que acabamos de hacer se valga, sea válido, lo que vamos a hacer es tomar la condición más fuerte. La condición más fuerte es la delta más chiquita. ¿Por qué? Por la interpretación geométrica. La delta representa un radio. Ajá. Entonces, ¿cuál es la condición más fuerte? Aquí, vamos que aquí está x0. Y aquí tenemos una delta 1. De esas dos deltas, ¿cuál es la condición más potente? ¿La delta 1 más grande o la delta 2 que es la más chiquita? Pues la delta 2, porque al ser un radio más pequeño, estás restringiéndote a una cantidad de puntos más pequeña. Y si tomo un punto que está en la vecindad de radio delta 2 con centro en x0, pues con mayor razón estoy en la vecindad de radio delta 1 con centro en x0. O sea, uno toma siempre la delta más chiquita porque eso nos da la condición más restrictiva y entonces se cumple lo que pase con las demás deltas. Ajá. Si se satisface esta desigualdad con nuestra primer delta, pues se va a satisfacer con la delta más chiquita también, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es proponer delta epsilon como el mínimo entre 1, que es la delta que propusimos aquí, y esta segunda delta, que es epsilon entre m. ¿Ok? Ahí está la delta epsilon que vamos a proponer. Bien, ¿es buena? Pues vamos a ver que esa delta epsilon que propusimos es la delta epsilon buena. Veamos que la delta epsilon propuesta es buena. ¿Qué significa ver que es buena? Pues tomamos un punto del dominio cuya distancia x0 es menor a delta epsilon y vamos a ver que realmente esta distancia, la de f de x a f de x0, realmente es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, fíjense, de que delta epsilon es el mínimo entre 1 y epsilon entre m, esto es menor o igual a 1 y esto es menor a igual a la epsilon entre m, ¿verdad? Entonces, esta distancia es menor que 1 y de manera simultánea es menor a epsilon entre m, consecuencia de que tomamos la mínima delta, ¿ok? El mínimo entre estos dos números. A esta condición llamémosle asterisco y a esta llamémosle gato. Y fíjate lo que vamos a hacer a continuación. Por lo cual, la distancia de f de x a f de x0, por lo que hicimos arriba, esto se vale siempre. Esto es menor o igual a la distancia de x a x0 multiplicado por todo este término. Pero con nuestra delta igual a 1, que es justo asterisco, ¿nosotros qué mostramos? Nos mostramos que con delta igual a 1 se satisface esta desigualdad. Valor absoluto de x menos x0 por la constante m. Ya sabemos quién es m, ¿no? No hace falta escribirlo de nuevo. M es todo este numerote. Y le pusimos ese nombre pues para no estar cargando en todo el problema con esa expresión tan fea. ¿Sí? Y después, como la distancia de x a x0 es menor a epsilon entre m, sabemos que esto es equivalente a esto de acá, y entonces llegamos a que esto es menor a epsilon entre m multiplicado por m, se nos cancelan las m's y esto termina siendo igual a epsilon. O sea, terminamos llegando a que la distancia de f de x a f de x0 es menor estricta que epsilon. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que la distancia de x a x0 es menor a delta epsilon. Bajo ese supuesto, esta distancia se hace menor que epsilon. Pregunta, ¿cómo tomamos la epsilon? Fue un número mayor que 0 fijo pero arbitrario. O sea, entre todos los números positivos, tomamos uno, ¿cuál es? El que sea, pero durante todo el argumento está quietecito, es fijo. ¿Y qué demostramos?
propusimos una delta, la propusimos, aquí está, con la propiedad de que tomamos un punto del dominio cuya distancia x0 es menor a esa delta epsilon, la distancia de f de x a f de x0 se hace menor que epsilon. ¿Qué se concluye? Pues que la función f es continua en el punto x0. Y ahí se acaba la prueba. ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas, todo bien, seguros. Es una prueba bastante compleja, pero este ejemplo es muy bueno, es bastante bueno este ejemplo, porque va mostrando cómo se va haciendo la propuesta de las deltas. Tú das una primer delta al tanteo, por decirlo de alguna manera. ¿Esa delta para qué te va a servir? Para empezar a acotar a la distancia de f de x a f de x0. Nuestra primera propuesta es delta. Después, acotas, llegas a una expresión manejable y posiblemente hay que dar otra delta. ¿Qué es lo que hace uno al final? Toma la delta más chiquita y acota todo, y se supone con ese procedimiento terminas acotando la distancia de f de x, la distancia de f de x a f de x0, lo terminas acotando por epsilon. Ese es el procedimiento que seguimos. Y siempre, o sea, no es algo que se cumple en general. Profe, no se escucha. Ahí está. ¿Listo? Ya. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, perfecto. A ver. Entonces, lo que les decía, siempre en límite o continuidad, cuando uno quiere hacer una demostración a través de la definición de continuidad o de límite, a través de vecindades, claro, uno siempre, ya sea que estemos en límite o en continuidad, uno siempre trata de llegar a esta acotación. No es una regla general, pero en la mayoría de los ejemplos de límites, uno siempre busca llegar a algo de este estilo. Hacer una acotación de este estilo. Ajá. Para llegar a esto, uno suele dar antes unas deltas auxiliares, delta igual a 1, delta igual a 1 medio, no sé, depende. Ajá. Empieza a dar una propuesta de delta. Porque cuando llegas a esta expresión, tú dices, bueno, si yo quiero hacer la distancia de f de x a f de x0, o la distancia de f de x a L, menos que epsilon, pues basta con hacer esto menor que epsilon. Y de aquí es muy fácil proponer a la delta, la segunda delta o la tercera. Basta proponer a delta como epsilon entre m. Ajá. Entonces uno siempre busca hacer esa acotación. Eso es lo que hicimos nosotros. Si ustedes
un ratito se ponen a meditar los problemas que hicieron con Cristian, lo más seguro, casi estoy, más bien estoy 100% seguro, que llegaron a esa acotación, una constante por la distancia de x a x0 y propusieron una segunda delta. Entonces, eso es como lo que uno en la práctica hace. No es regla general, no es algo que se cumpla siempre y que en los libros digan, tienen que acotar así. No, debe haber un ejemplo por ahí en el cual no se haga ese procedimiento. Ajá, pero eso es muy útil. Hacer eso es muy, muy útil porque así ya propones la última delta de una manera muy, muy simple. Como epsilon entre esa constante m con la que estás cargando. Déjenme ver el chat. A ver. Alguien me dice, ¿y por qué es válido dar un valor específico a las deltas? A diferencia de los epsilon. Por ejemplo, ¿qué no les podemos dar un valor fijo? Existe una delta, es porque, y después dice, es porque la definición dice existe una delta, por lo cual es válido que valores de delta sean propuestos. Exactamente. Justo es por lo que dice la definición, ya sea de continuidad o de límite. La epsilon es cualquier epsilon mayor que 0. Por eso es que uno empieza la prueba dando una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria, porque lo tienes que probar para cualquier número positivo, al cual suele llamar epsilon. La delta, como lo dice la definición de límite en continuidad, existe, es una delta que tú debes de proponer. Entonces, si yo propongo deltas auxiliares, está bien, porque yo lo que debo al final es encontrar un número mayor que 0, al cual se le llama delta epsilon, con la propiedad de que si la distancia de x a x0 es menor a delta epsilon, entonces la distancia de f de x a f de x0 o la distancia de f de x a L en caso de límite se haga menor que epsilon. Justo por la definición nos dice existe una delta. Si yo propongo una delta auxiliar y después otra delta y al final tomo la más chiquita y veo que esa funciona, es una buena delta, pues ya estuvo. Eso no lo puedo hacer para la epsilon, porque la epsilon es un para todo, es cualquier número mayor que 0, fijo, bueno, puede ser cualquier número mayor que 0. ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia. ¿Sí? Si hay más dudas, me dices, ¿eh? Pero esa sería la razón. ¿Ok? Bajo. Sí, fue un ejemplo largo. Ahorita vi que escriben en el chat que estuvo largo, pero bueno, así como dijiste, creo que quedó entendible. Y es que este ejemplo es bastante bueno porque ilustra todo lo que se suele hacer en un ejemplo de continuidad. Primera propuesta de delta, acotación, después volver a acotar, etcétera, ¿sí? Hasta ya proponer la delta buena, que en este caso fue este mínimo, ¿ok? Bajo, y vienen unos ejercicios. Bueno, otra reflexión aquí que vamos a hacer. Esto lo hicieron con Cristian, ¿sí? Pero con límite. Ustedes vieron que el límite, cuando x tiene x0 de x a la n, es igual a x0 a la n. Y estoy 100% seguro que hizo este mismo procedimiento. Ajá. Por eso es que les decía que en límite y en continuidad, las pruebas son muy, muy parecidas. Hay diferencias, hay detalles en las definiciones, no es lo mismo límite a continuidad, pero ya en la práctica las pruebas son muy, 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 muy parecidas, ¿sí? Entonces, como son muy parecidas, aquí voy a dejar un par de ejercicios que ya hicieron con Cristian con límite, pero lo único que tienen que hacer es llevar esas pruebas al contexto de continuidad y todo va a funcionar bien. Fíjense, demostrar que las funciones raíz de x, raíz cúbica de x y en general raíz enésima de x son continuas en cada punto de su dominio. Ustedes vieron con Cristian que el límite cuando x tiende a x0 de raíz de x es raíz de x0. También vieron que el límite cuando x tiende a x0 de la raíz cúbica de x es la raíz cúbica de x0. Y en su forma general, ¿no? La raíz enésima de x es igual a la raíz enésima de x0. ¿Sí? Pero bueno, aquí lo que pide el ejercicio es probar que estas funciones
son continuas en cada punto de su dominio. O sea, se toman un punto x0 del dominio de la raíz de la función raíz cuadrada y demuestran que f es continua en x0, donde f es la raíz cuadrada. ¿En qué cambia la prueba de continuidad a la del límite? En detalles mínimos. La distancia de x a x0 puede ser igual a 0 en continuidad. El punto x0 es un punto del dominio. Ese tipo de detalles. Pero la esencia de la prueba es realmente la misma. Creo que vale la pena que hagan estos ejercicios, que vean las notas que hizo Cristian, que lo traten de hacer ustedes para el contexto de continuidad y que vean que las diferencias son realmente mínimas, ¿ok? Bueno, bajo. Y hasta ahorita hemos hablado de continuidad en un punto. Continuidad en el punto x0, en el punto y0, continuidad en un justo puntual. Ahora, ¿qué significa que una función sea continua en todo un conjunto E, por ejemplo? Vamos a dar la definición, que realmente no es nada nuevo. Ahí va. Definición. Sea f una función dominio de subconjunto de Rn, una función. Sea E subconjunto de D. Tomas un subconjunto de tu dominio. Decimos que f es continuo en E si sucede lo siguiente. Si para cada x que pertenece en E, f es continua en x. O sea, para que una función sea continua en un conjunto E, vamos a ver el dibujo, para que sea continua en un conjunto E, lo que debe de suceder es que en cada uno de los puntos del conjunto E, la función f es continua en dichos puntos, en ese punto. Para cada x en E, f es continua en x. Hay continuidad en este punto, hay continuidad en este otro punto, en este otro, en este otro. En todos los puntos de E debe haber continuidad. ¿Ok? Eso significa ser continua en un conjunto E. Así de simple. ¿Ok? Bajo. Y lo que sigue, esto lo vamos a ver regresando del descanso, es la definición de continuidad a través de sucesiones. Así como existe la definición de límite a través de sucesiones, también existe la definición de continuidad a través de sucesiones. Vamos a estudiarla, vamos a ver las diferencias entre continuidad a través de sucesiones y límite a través de sucesiones. Son mini detalles y hoy nuevamente, continuidad a través de sucesiones y límite a través de sucesiones no son lo mismo. Nuevamente, bajo ciertas condiciones, son equivalentes. Y eso lo vamos a ver, como les dije hace rato, en una clase, vamos a dedicarle una clase o media clase a la relación que hay entre límite y continuidad. Pero después, ahorita lo que vamos a hacer es estudiar este concepto, continuidad a través de sucesiones, hacer ejemplos y probar la equivalencia, ¿va? Pero eso lo hacemos regresando del descanso. Regresemos a las 12:25, ¿va? 12:25 regresamos y continuamos con todo esto. Voy a pausar la grabación. Listo. Listo. Bueno, pues continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar la definición de continuidad a través de sucesiones. Ya estudiamos la definición de continuidad a través de vecindades. Es la definición usual de continuidad. Vimos dos ejemplos de funciones continuas. Y ahora lo que vamos a hacer es dar otra definición de continuidad. Continuidad a través de sucesiones. Vamos a dar la definición. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la definición de continuidad a través de sucesiones y su relación con la del límite a través de sucesiones. Vamos a dar ejemplos de cómo se demuestra que una función es continua a través de sucesiones. Vamos a ver dos ejemplitos. Y después lo que sigue es ver que ambas definiciones, la de continuidad a través de vecindades y continuidad a través de sucesiones, son equivalentes. ¿Ok? Bueno, pues vamos para allá. Vamos a empezar dando la definición de continuidad a través de sucesiones. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a considerar una función f definida en dominio de subconjunto de Rn, una función. Sea x0 un punto en D. Decimos que f es continuo en x0 si pasa lo siguiente. Si
para toda xn con n igual a 1 hasta infinito, sucesión formada por elementos de D, tal que el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a x0, para una sucesión con esas características, siempre debe de suceder que el límite cuando n tiene infinito de f de xn es igual a f de x0. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la definición? Que para que una función sea continua en el punto x0 a través de sucesiones, debe pasar que si tú tomas una sucesión en tu dominio D que converge al punto x0, debe de pasar que la sucesión de imágenes converge a f de x0. Si lo escribimos con una implicación este enunciado, quedaría así. Para toda xn en D, si el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a x0, entonces el límite cuando n tiene infinito de f de xn es f de x0. Así lo podríamos escribir, ¿no? Tú tomas una sucesión en D. Si esta converge a x0, entonces debe de converger su sucesión de imágenes a f de x0. Eso es lo que dice la definición de continuidad a través de sucesiones. Es un para todo, para toda sucesión, no para una, para toda sucesión en el dominio, que converja al punto x0, su sucesión de imágenes, que es esta, debe de converger a f de x0. ¿Ok? Gráficamente, tratando de interpretar esto, ¿cómo se ve? Pues se ve así. Tú tienes aquí la gráfica de tu función. ¿Ok? Aquí está tu punto x0. Y lo que dice la definición es que si tú tomas una sucesión en el dominio, este es nuestro dominio D, ¿no? Tomas una sucesión en el dominio que converge al punto x0, debe suceder que la sucesión de imágenes, o sea, a x1 le aplicas la f, a x2 le aplicas la f, a x3, en general a xn le aplicas la f, la sucesión f de xn debe de converger a f de x0. Que eso debe pasar para toda sucesión en el dominio que converge a x0. La sucesión de imágenes debe converger a f de x0. ¿Ok? Y esto, pues sí se parece muchísimo a la definición del límite a través de sucesiones, efectivamente. Porque la única diferencia, pero uno podría pensar, es que en vez de que aquí diga L, aquí tenemos a f de x0. Pero sí hay varios detallitos. O sea, aparte de ese, también tenemos el detalle de que aquí los términos de la sucesión le estamos dando chance a que coincidan con el punto x0. ¿Qué pasa con la definición de límite a través de sucesiones? Los términos de la sucesión no podían ser x0. Todos los términos de la sucesión xn tenían que ser distintos de x0 en la definición de límite a través de sucesiones. Aquí no se está exigiendo esa condición. Se está diciendo, xn es una sucesión formada por elementos de D. Si todos son el punto x0 o hay una infinidad de puntos de la sucesión que valen x0, no importa, está bien. O si ninguno es x0, también eso está bien. Lo importante es que el punto x0 esté en D y que la sucesión converja a x0. Si todos los puntos xn están formados, son iguales a x0, no importa. Si hay una infinidad de xn que son iguales a x0, está bien. Y si ningún xn, todos los xn son distintos de x0, está bien también. Solo lo único que pedimos es que esta sucesión converge a x0 y que los términos de la sucesión estén en D. ¿Qué tiene que pasar? Que la sucesión de imágenes converge a f de x0. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ocurrir. Y gráficamente, pues se ve de esta manera, así como en el dibujo. ¿Cómo lo ven? Si está bien o hay dudas, ustedes díganme. Si no hay dudas, continúo. ¿Bajo? Y primera observación. Como hace rato, básicamente son las mismas observaciones que hice hace rato cuando di la definición de continuidad a través de vecindades. La única condición que le pedimos a x0 es que sea elemento de D.
X0 puede ser punto de acumulación o puede que no sea punto de acumulación. No importa eso. Lo que importa es que el punto X0 solo forme parte del conjunto D, del dominio. ¿Va? Y otra observación más. Continuidad no es lo mismo a este límite a través de sucesiones, no. O sea, este límite a través de sucesiones no es lo mismo que la continuidad en el punto X0 a través de sucesiones. Son cosas distintas y ya hablamos de las distinciones que hay. Ajá. Son cosas diferentes, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, la continuidad va a ser equivalente a este límite, ¿sí? Pero después lo vamos a ver en una clase, en media clase, y yo creo que va a ser en la clase del miércoles. Ahí vamos a platicar sobre todo esto, ¿ok? Pero bueno, ahí ya tenemos nuestra definición. Ya sabemos qué significa ser continua en un punto X a través de sucesiones. Y lo que vamos a hacer en este momento es dar ejemplos de cómo se demuestra que una función es continua a través de sucesiones. Y se van a dar cuenta que es algo muy fácil porque nosotros ya tenemos toda la teoría de sucesiones convergentes. Ahí está la clave, que nosotros ya estudiamos a las sucesiones convergentes. Y ahí ya desarrollamos la teoría. Entonces nos podemos agarrar de esa teoría para poder concluir que una función es continua a través de sucesiones. ¿Ok? Va el ejemplo. Primer ejemplo. Vamos a considerar esta función. Sea f, que va de R en R, tal que cada punto X lo mandamos a valor absoluto de X. Sea X0, un número real. Vamos a demostrar que f es continua en el punto X0. No puse que a través de sucesiones, pero va a ser a través de sucesiones, ¿no? O sea, vamos a usar la definición de continuidad a través de sucesiones, ¿va? No lo puse, pero está implícito, que vamos a demostrar que la f es continua en el punto X0 con la definición de continuidad a través de sucesiones. Para este resultado, voy a hacer un recordatorio de sucesiones convergentes. Nosotros, bueno, con Cristian, vieron este resultado. Recordatorio. Si el límite cuando n tiene infinito de una sucesión xn es x0, entonces el límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de xn es igual al valor absoluto de x0. Esto lo probaron con Cristian cuando hablaban de sucesiones convergentes. Entonces, lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar ese resultado. Bajo. Y les pregunto, queremos demostrar que f es continua en el punto x a través de sucesiones. ¿Cómo empezamos la prueba? Bueno, pues nos agarramos de la definición de continuidad a través de sucesiones. ¿Qué es lo que dice? Que para toda sucesión formada por elementos de D, que converge al punto x0, debe de suceder esto de aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajo, como es un para todo, nos tomamos una sucesión en el dominio que converja al punto x0 de manera fija pero arbitraria. Sea xn una sucesión de números reales que converge al punto x0. Como el dominio es todo R, entonces pues basta con tomarnos una sucesión la que sea, no hay que especificar el dominio porque el dominio es todo R. Entonces tomamos una sucesión de números reales que converge al punto x0. Está dada de manera arbitraria, no estoy dando una en particular. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite, cuando n tiene infinito de f de xn, es igual a f de x0. ¿Ok? Entonces, primer paso, vamos a entender quién es f de xn. Ahí va. Notemos que para cada n natural, f de xn, ¿quién es? Es el valor absoluto de xn, ¿verdad? Porque ¿cuál es nuestra función f? El valor absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es f de xn? Pues es valor absoluto de xn. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, como el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a x0, aquí tenemos una sucesión que se va aproximando a x0, por el recordatorio, ¿qué pasa con el límite cuando n tiene infinito de valor absoluto de xn? Va a ser igual a valor absoluto de x0. Eso es lo que dice el recordatorio, ¿no?
Si tu sucesión converge a x0, la sucesión en valor absoluto converge a valor absoluto de x0. Entonces, de que esta sucesión converge a x0, la sucesión en valor absoluto converge a valor absoluto de x0. Pero ¿quién es este término? Es f de xn. Aquí lo vimos. Entonces, este límite, en realidad, ¿quién es? Es el límite cuando y tiene infinito de f de xn, y esto es igual a f de x0. Ajá. O sea, lo que hemos mostrado es que el límite cuando y tiene infinito de f de xn es igual a f de x0. Ese límite y este de aquí, estos que estoy marcando, son el mismo. Porque f de xn, recuerden que es valor absoluto de xn. Y f de x0 es valor absoluto de x0. Entonces, estos dos son realmente el mismo. Ahora una pregunta. ¿Cómo tomamos la sucesión xn? Fue cualquier sucesión de números reales que converge al punto x0. Sin importar cuál fuera, demostramos que este límite vale f de x0. Entonces, como xn fue cualquier sucesión en R que converge a x0, se concluye que la función f es continua en el punto x0. Y ahí se acaba la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Aquí la clave es entender, o sea, la definición de continuidad a través de sucesiones. Porque ya realmente a la hora de hacer una demostración de este estilo, es bastante sencillo, porque se ocupa toda la teoría de sucesiones para concluir. Ya eso es fácil. Lo que a ver, puede costar un poquito de trabajo es entender el procedimiento que se está siguiendo. Pero el procedimiento se basa en la definición. Entonces, realmente simple, lo que hay que hacer es entender la definición. Te habla de que para cualquier sucesión formada por elementos del dominio que converge al punto x0, debe de pasar esto, que este límite vale f de x0. Como aquí hay un para todo, pues justo tomamos aquí una sucesión fija pero arbitraria con las características indicadas. Es una sucesión del dominio. Como el dominio es todo R, pues no hay que decir mucho. Solo hay que decir, sea X en una sucesión de números reales, porque va a caer en todo R. Tomas una sucesión de números reales que converge al punto X0. ¿Qué tienes que demostrar? Que la sucesión de imágenes converge a f de x0. Esta debe ser arbitraria. ¿Por qué? Porque la definición nos dice que es para toda sucesión del dominio que converge a x0. Ajá. Y así es como procedimos. De esa manera se desarrolló esta demostración. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Cualquier duda me dicen, ¿eh? Pasamos a nuestro segundo ejemplo. ¿Bajo? Ejemplo 2. Vamos a tomar f, que va de los reales menos el 0 hacia los reales. Vamos a tomar un punto x0 en R menos el unitario de 0. Y vamos a demostrar que f es continua en el punto x0. La f, ¿qué regla de correspondencia tiene? Pues a cada punto x lo mandamos a 1 entre x. ¿Ok? A cada x lo mandamos a 1 entre x. Tomamos un punto x0 en R menos el 0 y hay que demostrar que f es continua en x0. Y aquí, otra vez, un recordatorio de sucesiones convergentes. Si tenemos una sucesión xn que converge a un valor x0 distinto de 0 y xn es distinto de 0 para cada n natural, o sea, el límite es distinto de 0 y cada término en la sucesión es distinto de 0, bajo esas condiciones, el límite de 1 entre xn es 1 entre x0. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a ocupar. Esto se demostró, si se acuerdan, cuando vimos la parte operativa de las sucesiones convergentes, nosotros demostramos este resultado, que tiene que ver con el límite de un cociente de sucesiones convergentes, ¿verdad? Antes de probar el límite de un cociente de sucesiones convergentes, demostramos esto, ¿ok? Y la función con la que estamos trabajando gráficamente es esta. Es esta hipérbola, ¿no? Una 1 entre x siempre nos va a dibujar una hipérbola. Entonces, ahí está nuestra función. Queremos ver que es continua en un punto x0, donde x0 es distinto de r menos el 0. ¿Cómo procedemos? De la siguiente forma. Tomamos una sucesión en el dominio
Aquí sí el dominio no es todo R, entonces Xn es una sucesión de números reales distintos de 0, eso es lo que nos está diciendo esto, que converge al punto X0. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la sucesión de imágenes converge a f de X0. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender quién es estos términos. ¿Quiénes son los f de Xn? Bueno, nota lo siguiente. Notemos que para cada n natural, f de Xn es igual a 1 entre Xn. ¿Ok? Por otra parte, como el límite cuando n tiene infinito de Xn es igual a X0, el cual es un valor distinto de 0, y como todos estos términos son distintos de 0, ¿cómo sabemos que los Xn son distintos de 0? Por esta condición, ¿no? Dijimos que Xn era una sucesión en R menos el 0. En el fondo, eso lo que nos está diciendo es que Xn es distinto de 0 para cada n natural. Y el punto X0, ¿por qué es distinto de 0? Porque así lo toma, está dado en las hipótesis. Aquí está. X0 es distinto de 0. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos una sucesión que converge a X0, donde X0 es distinto de 0, y los términos de la sucesión son distintos de 0. Por el recordatorio, podemos asegurar que el límite cuando n tiene infinito de 1 entre Xn es 1 entre X0. Pero ¿quién es 1 entre Xn? Por lo que se vio en el renglón anterior, 1 entre Xn es f de Xn. ¿Quién es 1 entre X0? Es f de X0. Entonces lo que hemos mostrado es que el límite cuando n tiene infinito de f de Xn es f de X0. ¿Sí? Y ahí acabamos prácticamente. Porque fíjate, como Xn fue cualquier sucesión en R menos el unitario de 0 que converge a X0, se concluye que f es continua en el punto X0. Y ahí acaba el ejemplo. Otra vez, realmente esto es demostrar que una función es continua a través de sucesiones es algo muy cortito, en el sentido de que cuánto escribes es corto, son pruebas cortas, porque usas toda la teoría de sucesiones convergentes para argumentar. Aquí lo importante es entender el procedimiento que se sigue. Y todo este procedimiento se basa en la definición de continuidad a través de sucesiones. Lo mismo que en el ejemplo anterior. Tomamos una sucesión fija pero arbitraria formada por elementos del dominio que converge a X0. ¿Qué mostramos? Que esa sucesión, su sucesión de imágenes, converge a f de X0. Así es como se procedió. ¿Ok? Entonces, ahí está nuestro segundo ejemplo. Y bueno, tenemos dos ejemplos de cómo se aplica la definición de continuidad a través de sucesiones. Y les voy a dejar un ejercicio bastante sencillo. Aquí hay algo que nosotros en este ejercicio lo dividí en dos incisos porque hay algo de sucesiones convergentes que no probamos. Entonces, en el inciso A pido que lo demuestren. Y ya con el inciso A demuestran el inciso B, que ya es el ejercicio de continuidad a través de sucesiones. Vamos a leer qué es lo que dice. Ejercicio. Inciso A. Esto es de sucesiones. Fíjense. Si Xn es una sucesión en R, en los reales positivos unión, el unitario es 0, tal que el límite cuando n tiene infinito de Xn es igual a X0, entonces el límite cuando n tiene infinito de raíz de Xn es igual a raíz de X0. O sea, si todos los términos de la sucesión son mayores o iguales que 0 y la sucesión converge a X0, lo que dice el ejercicio es que la sucesión raíz de Xn converge a raíz de X0. Eso es lo que está diciendo. Ese es un ejercicio meramente de sucesiones convergentes. Háganlo, vale la pena. Su prueba es bastante sencilla, se usa el mismo truquito que usaron para demostrar el límite de raíz de X, que sería este. Multiplicar por un 1 adecuado, ¿no? Que es este. Creo que no se alcanza a ver. Bueno, el 1 es este.
Este es el 1 por el que van a multiplicar a raíz de xn menos raíz de x0, porque así tienen una, esto les va a arrojar una diferencia de cuadrados y se simplifica la expresión considerablemente. Pero bueno, ustedes háganlo, hagan este, y el inciso B, ¿qué es lo que dice? Usa el inciso anterior para demostrar que la función f, que va de los reales no negativos hacia r, tal que cada punto x le asignan raíz de x, es continua en x0, donde x0 es un real no negativo. Punto x0 es mayor o igual a 0. Y claro, hay que hacerlo por la definición de continuidad a través de sucesiones, ¿ok? Bueno, entonces ahí está el ejemplo, bueno, el ejercicio para ustedes, háganlo y cualquier duda lo checamos mañana, ¿va? Bajo. Y a continuación, ¿qué es lo que sigue? Nos quedan 10 minutos, igual hacemos una implicación, yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. A continuación, vamos a probar que ambas definiciones de continuidad son equivalentes. Ahorita hemos trabajado con dos definiciones, continuidad a través de vecindades, continuidad a través de sucesiones. Uno podría pensar que son distintas, sí son distintas, dicen cosas diferentes efectivamente, pero son equivalentes. Ambas tienen la misma potencia, ¿ok? Entonces vamos a demostrar que una implica a la otra y viceversa, ¿va? Vamos a ver qué es lo que dice el teorema. Teorema. CF, una función dominio D subconjunto de R en R, CX en un punto en D. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A. F es continuo en X0 a través de vecindades. Inciso B. F es continuo en X0 a través de sucesiones. ¿Bien? Entonces vamos a ver que ambas definiciones son equivalentes. Vamos a hacer una. Yo creo que vamos a hacer A implica B y B implica A. Ustedes la checan, ¿va? Yo creo que sí nos va a alcanzar para hacer una implicación. Ustedes checan la otra, pero realmente el argumento, el procedimiento es el mismo que se hace para límites. Límite a través de vecindades es equivalente al límite a través de sucesiones. Esta prueba ya la hicieron con Cristian. Esta prueba es súper parecida a la que venía en el examen. Entonces ustedes ya saben de lo que hablo y lo más seguro es que sepan el procedimiento que se debe de seguir, ¿va? Pero de todas formas vamos a hacer una implicación, vamos a hacer B implica, vamos a hacer B implica A y A implica B ustedes lo checan, ¿va? Entonces, A implica B aquí está la interpretación geométrica, toda la construcción. Vamos a hacer B implica A. Entonces, ahí va. Supongamos que F es continuo en X0 a través de sucesiones. ¿Qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar que F es continuo en X0 a través de vecindades. Y la prueba la vamos a hacer por contradicción. Ok, la prueba vamos a hacer por contradicción. Si queremos probar que es continuo a través de vecindades, por contradicción, ¿qué sería suponer? ¿Qué significaría? Estaríamos suponiendo que la función no es continua a través de vecindades. Supongamos que f no es continua a través de vecindades. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que va a ser la f continua en x0 a través de sucesiones y vamos a suponer lo contrario de lo que queremos probar. Vamos a suponer que f no es continua en x0 a través de vecindades. ¿Qué significa? Pregunta, ¿qué significa que f no sea continua en x0 a través de vecindades? Vamos a negar la definición de continuidad a través de vecindades. La negamos y nos termina quedando esto. Existe una epsilon 0 mayor que 0, tal que para cualquier delta mayor que 0, debe de existir un punto x delta en el dominio, cuya distancia x0 es menor que delta, y cuya imagen de ese punto, o sea, f de x delta, dista de f de x0 más o igual a epsilon 0. Esta es la negación de continuidad. Fíjense que aquí aparece un para todo delta. ¿Qué pasa si tomo delta igual a 1? ¿Qué podemos asegurar? Pues que existe un punto en el dominio
tal que dista de x0 menos que delta, y tal que la distancia f de x delta, f de x0, es mayor o igual a epsilon 0, ¿verdad? Después, ¿qué pasa si tomamos delta igual a un medio? Pues algo similar. Entonces, fíjense, vamos paso a paso. Cuando delta es igual a 1, como se vale para toda delta mayor que 0, pues yo me puedo tomar delta igual a 1. Y para delta igual a 1, existe un punto al cual voy a llamar x1, tal que la distancia de x1 a x0 es menor a 1, y tal que la distancia de f de x1 a f de x0 es mayor o igual a epsilon 0. Después, tomo delta igual a un medio. ¿Qué puedo asegurar? Como esto es válido para toda delta, entonces debe existir un punto para esta delta igual a un medio, debe existir un x2 en D, cuya distancia de x0 es menor a 1, y tal que la distancia de f de x2 a f de x0 es mayor o igual a epsilon 0. Después tomo delta igual a un tercio, porque recuerden que se vale para toda delta mayor que 0. Existe un x3, cuya distancia de x3 a x0 es menor a 1, y la distancia de f de x3 a f de x0 es mayor o igual a epsilon 0. Y continuamos con este proceso. Tomamos delta igual a 1 entre n. Cada vez la delta la está haciendo más y más chiquita. Tomamos delta igual a 1 entre n, y ¿qué podemos asegurar? Que existe un xn en D, cuya distancia de x0 es menor a 1, y cuya distancia de f de xn a f de x0 es mayor o igual a epsilon 0. Y uno puede continuar con este proceso, ¿no? Para cada n natural esto lo podemos hacer. ¿Y esto qué nos está arrojando? Fíjense, nos está arrojando un x1, un x2, un x3, un xn. Todos estos puntos están en el dominio. Ajá. Aquí hay un detalle. Estas distancias, déjenme las cambio. Esta distancia con delta igual a un medio es menor a un medio. Este es menor a un tercio. Este es menor a 1 entre n, ¿no? La delta justo representa el radio de una vecindad. Entonces, cada vez estos radios los voy haciendo cada vez más chiquitos. Entonces, todos los xn son elementos de D que satisfacen estas desigualdades y tal que también se satisface estas otras desigualdades. Dejen que se marquen, ahí está. Entonces tenemos tres cosas importantes. Ajá, bajo. Si continuamos con este proceso, obtenemos una sucesión xn tal que, justo la primera cosa importante, todos los términos de la sucesión, todos estos términos, ¿dónde viven? En D. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Todos los términos xn viven en D. Para cada n natural, la distancia de xn a 1 entre n, la distancia de xn a x0 es menor a 1 entre n, que es justo lo que se está diciendo aquí. Y punto 3, para cada n natural, la distancia de f de xn a f de x es mayor o igual a epsilon 0, que es esta condición. Ajá. Entonces, fíjense, de esta segunda condición, se tiene que el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a x0. Esto se queda como un ejercicio. Ya lo hicimos. Cuando caracterizamos a los puntos de acumulación, nosotros llegamos a una condición de este estilo. Ajá. Y dijimos que de esta condición se sigue este límite. O sea, en el fondo ya lo hicimos. Entonces lo único que tienen que hacer es, construimos un límite parecido a este. Entonces lo que tienen que hacer es ver la caracterización de los puntos de acumulación. Van a ver que llegamos a una expresión de este estilo y terminamos demostrando que este límite convergía al punto de acumulación. Es el mismo procedimiento, ¿va? Entonces esto queda como un ejercicio. Y fíjense, con esto, ¿qué es lo que hicimos? Construimos una sucesión en D que converge a x0, pero que su sucesión de imágenes dista de f de x0 más o igual a epsilon 0. Pregunta, ¿la sucesión f de xn puede converger a f de x0? Ni de chiste, porque gráficamente lo que nos está diciendo esto es que aquí está f de x0, aquí tenemos la vecindad de radio epsilon 0, y lo que nos está diciendo esto es que todos los términos de la sucesión f de xn quedan fuera de esta vecindad.
Todos van a quedar fuera de esta vecindad, todos. Entonces no va a haber aproximación al punto f de x0. Ajá. ¿Y eso qué nos está diciendo? Pues que la sucesión de imágenes no converge a f de x0. Eso es una contradicción, porque por hipótesis, nuestra función era continua a través de sucesiones en el punto x0. Eso significa que toda sucesión del dominio que converge a x0 debe cumplir que su sucesión de imágenes converge a f de x0. Pero nosotros acabamos de construir una sucesión en el dominio que converge a x0 y que su sucesión de imágenes no converge a f de x0. Contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que la función no es continua en x0 a través de vecindades. Eso es lo que supusimos mal. Por lo tanto, f es continua en x0 a través de vecindades. ¿Ok? Entonces ya probamos B implica A. Si la función es continua a través de sucesiones, entonces debe ser continua a través de sucesiones. Perdón. Si la función es continua a través de sucesiones, entonces debe ser continua a través de vecindades. ¿Sí? Falta la otra implicación, falta implica B, pero eso ustedes chequenlo. Es el mismo procedimiento que se siguió para límites, límite a través de vecindades, límite a través de sucesiones. Prácticamente es lo mismo. Entonces es cuestión de que chequen las notas, si quieren chequen las notas de Cristian también, y con eso basta. ¿Ok? Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Ya mañana empezamos con la parte, bueno, aquí está el recordatorio que voy a hacer mañana y todo lo nuevo, ¿no? Toda la parte operativa de las funciones continuas, composición de continuas, hacer ejemplos, etcétera, ¿va? Bueno, nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Mañana dejo las reposiciones. Les voy a dar 2 días para hacerlas, para que lo hagan con calma, aunque realmente con un día es más que suficiente, ¿vale? Estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Adiós. Gracias, Hasta nos luego. vemos. Oiga, profe, yo me quedé con una duda en la última tarea en el último ejercicio que nos dejó. Oye, disculpa, ¿podríamos checarla mañana? Ah, Es que sí, ahorita claro. ya me tengo que ir. Perdón, disculpa. Sí, muchas gracias. ¿Vale? No, en serio, disculpa. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Bye, bye. Mañana la checamos sin falta, ¿eh? Tú me dices, yo me acuerdo, o tú me dices y lo checamos, ¿va? Va, gracias.